Electoral 14 de Salamanca. Antes de proceder con el desahogo de la sesión, solicito a la secretaria del Consejo Distrital Electoral 14 de Salamanca dé a conocer las instrucciones para la utilización de la herramienta y la forma en que se procederá con las intervenciones y la votación de los acuerdos. Claro que sí. Muchas gracias, bienvenidos todos. Buen día. Con todo gusto, licenciado. El uso de la herramienta es el siguiente. Inciso A. Las y los participantes en la sesión deberán nominar su dispositivo con el nombre de representante acreditado, así como el partido político al cual pertenecen. Inciso B. Durante el desarrollo de la sesión se mantendrá la cámara de video en modo activo. Inciso C. El uso de micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se le conceda el uso de la voz o se tome el sentido de la votación. Inciso D. El pase de lista será de forma nominativa. Inciso E. El anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz, con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. Inciso F. Para efecto de solicitar intervención, lo podrán hacer levantando la mano o utilizando la herramienta con los iconos que se ubican del lado derecho de la pantalla de su monitor. Inciso G. El sentido de la votación se tomará de forma nominativa a cada uno de la o el consejeros asistentes a la sesión. En ese tenor, le pido a la secretaria proceda con el desahogo del primer punto del orden del día. Claro que sí, con mucho gusto. El primer punto es la lista de asistencia y declaratoria de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejero presidente, Alfredo Martínez Ramírez. No tiene audio, licenciado. Gracias. Presente. Muchas gracias. Consejero electoral, Juana Luna Villegas. Presente. Gracias. Consejero electoral, José Guadalupe Oros Barrón. Presente. Muchas gracias. Secretaria de Consejo, María Nancy Conejo González, la de la voz. Representantes de partidos políticos. Partido Acción Nacional. Partido Revolucionario Institucional. Presente. Gracias. Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Presente. Gracias. Partido Verde Ecologista de México. Presente. Gracias. Movimiento Ciudadano. Presente, soy Víctor, acá nomás quise Víctor y Coco. ¿Pudiera activar su cámara, por favor? No tengo, licenciada. No tengo cámara. ¿Usted es el señor, perdón? Víctor Hugo Delgado Montes. Está acreditado en Movimiento Ciudadano el licenciado Hugo, Víctor Hugo. Sí, Nancy, sí está acreditado y ya se le tomó protesta desde las primeras sesiones. Ok, muy amable, gracias. Bienvenido. Gracias. Morena. Nueva Alianza Guanajuato. Partido Encuentro Solidario. Redes Sociales Progresistas. Y Fuerza por México. Señor presidente, toda vez que participan en esta sesión a distancia la consejera y el consejero electorales, así como las representaciones de partidos políticos, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. Gracias, secretaria. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto. Segundo punto. El siguiente punto es la lectura y aprobación en su caso del orden del día, que contiene los puntos siguientes. Número 1, lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Número 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 3, presentación y en su caso aprobación del proyecto de acta de la sesión ordinaria del Consejo Distrital Electoral 14 de Salamanca de fecha 26 de febrero de 2021.
Número 4, informe de la Secretaría de la correspondencia recibida. Número 5, informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral. Número 6, informe de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo. Número 7, presentación y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. Número 8, presentación y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral. Número 9, informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. Número 10, asuntos generales. Y número 11, clausura de la sesión. Esta consideración de las personas integrantes de este Consejo Distrital Electoral 14, el orden del día. Si alguien desea hacer alguna observación sobre este punto, por favor, levante su mano o utilice la aplicación a efecto de que la secretaria verifique la pantalla y se enlisten sus intervenciones. No hay intervenciones, señor presidente. Gracias. Al no haber intervenciones, se somete a votación el orden del día, por lo que solicito a la secretaria recabe el resultado de esta en forma nominativa. Claro que sí. Consejero presidente Alfredo Martínez Ramírez. A favor. Gracias. Consejera propietaria Juana Luna Villegas. A favor. Gracias. Consejero propietario José Guadalupe Oros Barrón. A favor. Gracias. Me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos a las 11:37. Gracias. Por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales. Por si alguien desea agendar alguno, sírvase levantar la mano o haga uso de la aplicación a efecto de que la secretaria verifique la pantalla y se enliste para su desahogo en el punto correspondiente. No hay registro de solicitud. Sí, el señor representante de Movimiento Ciudadano, Agustín Guerrero, adelante. Buenos días. Yo nada más para preguntar si tengo que tomar protesta como representante suplente o ya puedo estar así presente. Sí, se le va a tomar protesta en el momento indicado. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sería todo, licenciado? Gracias, secretaria. Al no haber solicitudes, secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día. Tercer punto. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y en su caso aprobación del proyecto de acta de la sesión ordinaria del Consejo Distrital Electoral 14 de Salamanca de fecha 26 de febrero de 2021. Debido a que el proyecto del acta citada se acompañó con la convocatoria, solicito atentamente se me exima de su lectura. Asimismo, con la intención de evitar este trámite en los puntos quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno del orden del día, igualmente solicito se me exima de la lectura de los documentos a que se refieren dichos puntos en razón de haberse remitido con la convocatoria. Esta consideración de los integrantes del Consejo Distrital Electoral 14 de Salamanca, consejera y consejero electorales, se aprueban la petición de la secretaria en el sentido de que se le exima de la lectura de los documentos a que hace referencia a los puntos quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno del orden del día. Quienes estén por su aprobación, sírvase a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Claro que sí, con mucho gusto. Consejero presidente Alfredo Martínez Ramírez. A favor. Gracias. Consejera propietaria Juana Luna Villegas. A favor. Muchas gracias. Consejero propietario José Guadalupe Oros Barrón. A favor. Muchas gracias. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 11:40.
Ahora bien, está a consideración de las y los integrantes del Consejo Distrital Electoral 14 de Salamanca el acta de referencia. Por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor levanten su mano en la forma establecida a efecto de emitir sus intervenciones. Por favor, secretaria, verifique la pantalla. No hay intervenciones, señor presidente. Gracias, secretaria. Al no haber intervenciones, se somete a votación el acta de fecha 26 de febrero del año 2021. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo en la forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Claro que sí, con mucho gusto. Consejero presidente Alfredo Martínez Ramírez. A favor. Gracias. Consejera propietaria Juana Luna Villegas. A favor. Gracias. Consejero propietario José Guadalupe Oros Barrón. A favor. Gracias. Me permito hacer constar que el acta 006/2021 de la sesión ordinaria de fecha 26 de febrero de 2021 se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 11:41. Por lo anterior, se acuerda remitir copia del acta aprobada al Consejo General y a la Unidad de Transparencia por conducto de la Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato a través de la Secretaría de este Consejo y se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. Secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, con mucho gusto. Cuarto punto. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría de la correspondencia recibida, por lo que procedo a dar cuenta. Doy cuenta del acuerdo CGIE/034/2021 aprobado en sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato de fecha 28 de febrero del año en curso, mediante el cual se aprueba el reglamento de debates del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital Electoral 14 de Salamanca, por conducto de su presidente, acuerda tener por hecho el comunicado que en el mismo se refiere y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito al expediente respectivo. Doy cuenta del acuerdo CGIE/036/2021, aprobado en sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de fecha 28 de febrero del año en curso, mediante el cual se expiden los lineamientos para regular el desarrollo de las sesiones de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 y el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital Electoral 14 de Salamanca, por conducto de su presidente, acuerda tener por hecho el comunicado que en el mismo se refiere y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito al expediente respectivo. Doy cuenta del acuerdo CGIE/043/2021, aprobado en sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de fecha 28 de febrero del año en curso, mediante el cual se modifica el proceso técnico operativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares PREP, que operará el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital Electoral 14 de Salamanca, por conducto de su presidente, acuerda tener por hecho el comunicado que en el mismo se refiere y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito al expediente respectivo. Doy cuenta con el correo electrónico de fecha 2 de marzo de 2021 y con número de oficio SE/0564/2021, suscrito por la licenciada Indira Rodríguez Ramírez, secretaria ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y recibido en este consejo en la misma fecha, mediante cual comunica la sustitución de representantes del Partido del Trabajo para quedar de la siguiente manera: representante propietario Francisco Razo Razo y representante suplente Miguel Ángel Razo Rangel. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría del Consejo incorporar el escrito de cuenta al expediente de esta sesión y se realiza el registro correspondiente.
Hecho lo anterior, remita copia simple del escrito de cuenta a la Dirección de Organización Electoral de este instituto e incorpore el escrito al expediente respectivo. Doy cuenta del acuerdo CGIEG diagonal 046 diagonal 2021, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de fecha 5 de marzo del año en curso, mediante el cual se remite resolución sobre la solicitud de modificación del convenio de coalición parcial Va por Guanajuato, celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática para postular candidaturas a diputaciones locales al Congreso del Estado y para integrar ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital Electoral 14 de Salamanca, por conducto de su presidente, acuerda tener por hecho el comunicado que en el mismo se refiere y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito al expediente respectivo. Doy cuenta del acuerdo CGIEG diagonal 047 diagonal 2021, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de fecha 5 de marzo del año en curso, mediante el cual se tiene al Partido Revolucionario Institucional comunicando los municipios y distritos en los que postulará mujeres y hombres en el proceso local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital Electoral 14 de Salamanca, por conducto de su presidente, acuerda tener por hecho el comunicado que en el mismo se refiere y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito al expediente respectivo. Doy cuenta del acuerdo CGIEG diagonal 048 diagonal 2021, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de fecha 5 de marzo del año en curso, mediante el cual se tiene al Partido Verde Ecologista de México comunicando los distritos electorales del bloque de alto porcentaje de votación en los que postulará mujeres y hombres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital Electoral 14 de Salamanca, por conducto de su presidente, acuerda tener por hecho el comunicado que en el mismo se refiere y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito al expediente respectivo. Doy cuenta del acuerdo CGIEG diagonal 075 diagonal 2021, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de fecha 9 de marzo del año en curso, mediante el cual se emite el acuerdo para exhortar a los partidos políticos, precandidatas y precandidatos, candidaturas registradas por partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, aspirantes a una candidatura independiente, autoridades de los 3 órdenes de gobierno y ciudadanía en general, a conducirse con apego a las normas jurídicas aplicables al proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital Electoral 14 de Salamanca, por conducto de su presidente, acuerda tener por hecho el comunicado que en el mismo se refiere y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito al expediente respectivo. Doy cuenta con el correo electrónico de fecha 12 de marzo de 2021 y con número de oficio SE diagonal 0671 diagonal 2021, suscrito por la licenciada Indira Rodríguez Ramírez, secretaria ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y recibido en este consejo el 12 de marzo del año en curso, mediante el cual comunica la sustitución de representantes del Partido Revolucionario Institucional para quedar de la siguiente forma: representante propietario Roberto Esquivel González y representante suplente Almayadira Jiménez Razo. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría del Consejo incorporar el escrito de cuenta al expediente de esta sesión y se realice asimismo el registro correspondiente. Hecho lo anterior, remita copia simple del escrito de cuenta a la Dirección de Organización Electoral de este instituto e incorpore el escrito al expediente respectivo. Doy cuenta con el oficio SE diagonal 0751 diagonal 2021 de fecha 12 de marzo de 2021, recibido mediante correo electrónico suscrito por la licenciada Indira Rodríguez Ramírez, secretaria ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y recibido en este consejo el 18 de marzo de la presente anualidad, por medio del cual comunica la sustitución de representación del Partido Movimiento Ciudadano para quedar de la siguiente forma: representante propietario Agustín Guerrero Muñoz.
Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría del Consejo incorporar el escrito de cuenta al expediente de esta sesión y se realice el registro correspondiente. Hecho lo anterior, remita copia simple del escrito de cuenta a la Dirección de Organización Electoral de este instituto e incorpore el escrito al expediente respectivo. Doy cuenta con el oficio S.G, diagonal 432-1, diagonal 2021, de fecha 16 de marzo, signado por la licenciada Guadalupe Alfonso Ruiz Chico, encargada de despacho de la Secretaría de Gobierno y presidenta del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato, mediante el cual se comunica el exhorto a los organismos autónomos estatales, municipios, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y personas servidoras públicas del Estado de Guanajuato, relativo a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de Guanajuato en el marco electoral 2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital Electoral 14 de Salamanca, por conducto de su presidente, acuerda tener por hecho el comunicado que en el mismo se refiere y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito al expediente respectivo. Doy cuenta con el escrito de fecha 16 de marzo, signado por el licenciado Alejandro Botello Martínez, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, ante este Consejo Distrital Electoral 14 de Salamanca, por medio del cual solicita se tenga al partido que representa cumpliendo con el informe de materiales utilizados en la producción de la propaganda electoral y el plan de reciclaje de la propaganda electoral a utilizar en las próximas campañas. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital Electoral 14 de Salamanca, por conducto de su presidente, acuerda tener por hecho el comunicado que en el mismo se refiere y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito al expediente respectivo. Doy cuenta del acuerdo CGIE, diagonal 081, diagonal 2021, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de fecha 18 de marzo del año en curso, mediante el cual se tiene al Partido de la Revolución Democrática comunicando los municipios y distritos electorales de los bloques de alto, medio y bajo porcentaje de votación en que postulará mujeres y hombres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital Electoral 14 de Salamanca, por conducto de su presidente, acuerda tener por hecho el comunicado que en el mismo se refiere y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito al expediente respectivo. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, secretaria. Debido a que se encuentran presentes las y los representantes de los partidos políticos acreditados ante este Consejo Distrital Electoral 14, procedo a tomarle la protesta de ley correspondiente, por lo que solicito a las y los representantes a tomar protesta, se pongan de pie y enciendan sus micrófonos. Las y los demás permanecemos sentados. Licenciado, ¿me permite, por favor? Sí. Se le va a tomar protesta al ciudadano Agustín Guerrero de Movimiento Ciudadano. Como se encuentran conectados ambos representantes, ¿pudiera quedarse solamente uno? Me imagino que se va a quedar el licenciado Agustín Guerrero y pudiera, por favor, mostrarnos su identificación oficial para corroborar su identidad. Permítame tantito, déjame agarrar la identificación. Sí, claro que sí. ¿Es correcto, No sé si se compañeros alcanza a ver. consejeros? ¿Consejeros alcanzan a...? Sí, sí es correcto. Secretaria. Sí, es correcto. Muy amable, muchas gracias. ¿Pudiera, por favor, desconectarse, si sería tan amable y con todo respeto, el señor Víctor Hugo? Sí, muchas gracias. Sí, Muy muchas amable, gracias. Adelante, señor presidente. Secretaria, solamente para preguntar, ¿se encuentra también el señor Francisco Razo presente? Sí, adelante. También Sería le ambos. vamos a tomar protesta. Sí, Y Alma Yadira Jiménez Razo también. también. Ujú.
¿Alguien más de los representantes del partido que les falte tomar la protesta? Hago mención que al señor Francisco Razo Razo se le tomará protesta nuevamente debido a que ahora tiene el cargo como representante propietario y anteriormente era suplente del mismo partido. Gracias, secretaria. Bien, como les había solicitado, se van a poner de pie las personas a quienes se les va a tomar la protesta de ley y los demás vamos a permanecer sentados. Entonces le pido a los representantes de los partidos políticos a tomar protesta, se pongan de pie, por favor, y abran sus micrófonos. Gracias. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanen, en particular la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Sí, protesto. Sí, protesto. Si no lo hicieran así, que el pueblo de Guanajuato se los demande. Solicito a los asistentes tomar nuevamente sus lugares. Muchas gracias. Secretaria, proceda por favor con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, señor presidente. Quinto punto. El quinto punto del orden del día es el relativo al informe al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral. Gracias, secretaria. Se pone a consideración de las y los integrantes de este Consejo Distrital Electoral 14 de Salamanca el informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Distrital Electoral 14 de Salamanca. Si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor levante su mano en la forma establecida a efecto de enlistar sus intervenciones. Por favor, secretaria, verifique la pantalla. Con mucho gusto. No tenemos ninguna intervención, señor presidente. Gracias, secretaria. Se acuerda remitir copia del informe a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Secretaria, proceda por favor con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto. Sexto punto. El siguiente punto es el relativo al informe de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo. Gracias, secretaria. Se pone a consideración de las y los integrantes de este Consejo Distrital Electoral 14 de Salamanca el informe de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo. Si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor levanten su mano en la forma establecida a efecto de enlistar sus intervenciones. Por favor, secretaria, verifique la pantalla. No tenemos registro de intervenciones, señor presidente. Gracias, secretaria. Se acuerda remitir copia del informe a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Secretaria, proceda por favor con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto. Séptimo punto. El siguiente punto es la aprobación, es la presentación y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. Gracias. En este sentido, se pone a consideración de las y los integrantes de este Consejo Distrital Electoral 14 de Salamanca el proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. Si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor levanten su mano en la forma establecida a efecto de enlistar sus intervenciones. Por favor, secretaria, verifique la pantalla. No se registran intervenciones, señor presidente. Al no haber intervenciones, se somete a votación el proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que serán distribuidas en cada mesa directiva de casilla. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo en la forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Con todo gusto. Consejero presidente Alfredo Martínez Ramírez. A favor. Gracias. Consejera propietaria Juana Luna Villegas. A favor. Gracias.
Consejero propietario José Guadalupe Oros Barrón. A favor. Gracias. Me permito hacer constar que el acuerdo CD14, diagonal 002, diagonal 2021, de fecha 30 de marzo de 2021, se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 12 horas del día. Gracias. Por lo anterior, se acuerda remitir copia del acuerdo aprobado al Consejo General y a la Unidad de Transparencia por conducto de la Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de este Consejo. Asimismo, se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. Secretaria, proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí. Octavo punto. El siguiente punto es la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral. En este sentido, se pone a consideración de las y los integrantes de este Consejo Distrital Electoral 14 de Salamanca el proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral. Si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor levanten su mano en la forma establecida a efecto de enlistar sus intervenciones. Por favor, secretaria, verifique la pantalla. No se registran intervenciones, señor presidente. Muchas gracias. Al no haber intervenciones, se somete a votación el proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral. Quienes estén por su aprobación, sírvanse de manifestarlo en la forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Con mucho gusto, señor presidente. Consejero presidente Alfredo Martínez Ramírez. A favor. Gracias. Consejera propietaria Juana Luna Villegas. A favor. Gracias. Consejero propietario José Guadalupe Oros Barrón. A favor. Gracias. Me permito hacer constar que el acuerdo CD14 diagonal 003 diagonal 2021 de fecha 30 de marzo de 2021 se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 12 horas con 2 minutos. Bien, por lo anterior se acuerda remitir copia del acuerdo aprobado al Consejo General y a la Unidad de Transparencia por conducto de la Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato a través de la Secretaría de este Consejo y se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. Secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto. Noveno punto. El siguiente punto es el relativo al informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bodega electoral. Gracias, secretaria. Se pone a consideración de las y los integrantes de este Consejo Distrital Electoral 14 de Salamanca el informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. Si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor levante su mano en la forma establecida a efecto de listar sus intervenciones. Por favor, secretaria, verifique la pantalla. No se registran intervenciones, señor presidente. Gracias, secretaria. Se acuerda remitir copia del informe a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Secretaria, proceda por favor con el siguiente punto del orden del día. Décimo punto. El siguiente punto es el relativo a asuntos generales. Señor presidente, hago constar que no se enlistaron asuntos generales, solo fue una pequeña observación del representante de Movimiento Ciudadano. Gracias, secretaria. Continúa con el siguiente punto del orden del día. Onceavo punto. El siguiente punto es el relativo a la clausura de la sesión. Siendo las 12 horas con 4 minutos del día 30 de marzo del año 2021, damos por clausurada esta sesión ordinaria del mes de marzo del Consejo Distrital Electoral 14 de Salamanca, agradeciendo a todas y todos los presentes su asistencia y participación. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Igualmente, buen día, gracias. Gracias.